sang out a tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I just need someone to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Yes, I get by with a little help from my friends. With a little help from my friends. También es lo que está viendo en la naturaleza, ¿no? Esta es su casa. Todo el mundo tiene que ganarse la vida, entonces pues Sorolla al principio hace un tipo de pintura bastante parecida a la que hacía anteriormente Fortuny, una pintura preciosista, muy detallista, con temas, por ejemplo, temas de escenas de costumbres valencianas o de costumbres andaluzas, porque esos cuadritos muy primorosos, muy, digamos, bonitos, delicados, se vendían muy bien. Los pintores anteriores, la generación de la que él viene, estos pintores lo que hacían era, para meter una sombra, utilizaban un ocre, un sombra tostada, utilizaban tonos ocres, ¿no? Y sin embargo los impresionistas empiezan a descubrir las sombras coloreadas. Observan que con las sombras son de color azulado, son de color violeta, que tienen matices de color, y entonces pues se ponía un color ocre y ya está, ¿no? A partir de 1880 y tantos, Sorolla tiene muy claro que él es un pintor naturalista y que él lo que quiere hacer es representar la realidad tal como sus ojos la ven. Hay un cuadro muy importante en esta evolución de Sorolla que es Cosiendo la vela, que representa simplemente a un grupo de marineros y sus mujeres que están en un patio pues, con los geranios, con el mar al fondo, remendando la vela de la barca. Entonces, el protagonismo de la vela blanca en el cuadro es absoluto, de manera que casi todo el cuadro está llenado por un trapo blanco, ¿no? Eso en su momento, pues a algunos les pareció, bueno, una cosa, pues qué vulgaridad, una vela, ¿no? Que tal. Sin embargo, la gente que entendía
de pintura, en concreto su buen amigo y mentor, Aureliano de Beruete, quedó deslumbrado por ese cuadro, precisamente porque decía, Sorolla ha sido capaz de darnos un objeto que en sí mismo no tiene mayor interés y convertirlo en tal espectáculo de luz y de color y de belleza que verdaderamente ahí vemos muy claro que lo que importa no es la cosa en sí, sino la pintura, el cómo está pintado, ¿no? Entonces eso Sorolla lo hace con su pintura, ¿no? Enseñar que da un poco igual lo que estés representando, la cuestión es la pintura misma. Y a partir de ahí la evolución de Sorolla es, digamos, siempre en esa dirección hacia el naturalismo, pero evidentemente Sorolla convivió con el impresionismo y él aprendió mucho del impresionismo, directa o indirectamente, en cuanto a la forma de presentar la realidad representada en el cuadro. Todos estos pintores, desde el impresionismo, ¿no? Vemos cómo trabajan la forma, cómo trabajan la pincelada, sin tratarnos de describir tampoco cada cosa en su más mínimo detalle, sino que dejan en gran medida al espectador la capacidad de completar la imagen, ¿no? Eso en cuanto a la forma de tratar en la pincelada, pero también ponerse muy bien a las teorías de la luz y cómo se relacionan los colores y todo el cuadro, ¿no? Pues lo están trabajando en ese sentido. Aunque él pintó marinas desde jovencito, sus primeras marinas son bastante convencionales, pero claro, las pinta cuando tiene 16 años, ¿no? Pero a partir de un cierto momento, unos años después, ya vemos como él abandona toda la tradición que, digamos, le da ya, digamos, unos caminos trillados, ¿no? Y él busca su verdad que es lo que su vista le dice. El agua le permite ser muy experimental. Vamos a ver cómo en la obra de Sorolla prácticamente no pinta edificios, no pinta bodegones muertos, naturalezas muertas, no pinta bodegones, o sea, él pinta organismos vivos, ¿no? Pinta el mar, pinta árboles, pinta paisajes, animales, personas, a los pescadores, o sea, toda esa riqueza de cosas vivas, ¿no? Que le permiten a él pues, relacionarse con ellas y le permiten pues, ser muy expresivo, ¿no? y abrirse mucho a lo que está viendo, ¿no? A Sorolla lo que le interesa es la pintura en sí misma. Ese es, digamos, el recorrido de la pintura moderna, desprenderse del tema y evolucionar hacia que lo interesante sea precisamente la pintura en sí, independientemente del objeto representado, y en esa dirección camina Sorolla hacia el final de su vida. Del objeto representado, del paisaje, de la figura, etc. Pero sí vemos que en su pintura lo que es el puro color es lo que adquiere cada vez mayor protagonismo, ¿no? Independientemente de a qué se refiera ese color. Soler, por ejemplo, habla de cómo los impresionistas recuperan el violeta para la pintura, ¿no? Y en esta exposición vamos a ver mucho violeta. Es un violeta que él utiliza constantemente como un color de transición para fraccionar, como siempre vamos a tener pues, un trozo de playa, una zona de cálido, de tonos cálidos, y luego tenemos por detrás el mar, tenemos el cielo. Pues el violeta es un color que nos sirve un poco para integrar las partes frías del cuadro, el mar, el agua, y las partes cálidas del cuadro. Es un color pues, que está ahí a caballo entre los fríos y los cálidos, ¿no? Azul y rojo, y él utiliza pues, eso como comodín, ¿no? para unir, para integrar esas dos zonas que constantemente aparecen en la pintura de mar, claro. Hay cosas que siempre nos fascinan precisamente por su continuo movimiento, como son, por ejemplo, el fuego o
o el movimiento de las olas, a él le pasaba lo mismo con el movimiento de la luz. Es decir, para él la emoción de captar un momento de la luz particularmente bello, ¿no? Le producía el máximo de placer al que uno puede aspirar. Tuvo bastante amistad con Blas Ibáñez. Blas Ibáñez habla sobre él en algunos artículos. Pérez de Ayala también escribió sobre él. Y también Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez tiene algunos artículos verdaderamente bellísimos, extraordinarios. Tenían entre ellos una cierta amistad. Juan Ramón le había visitado algunas veces en su estudio. También él le había visitado en Huelva cuando estuvo pintando el cuadro de Ayamonte, y aquí en el museo se conservan libros de Juan Ramón Jiménez dedicados. Muchas veces los pintores no ven el color de la naturaleza directamente por sus ojos, sino por lo que han visto en la pintura, y que incluso se refieren a los colores de la naturaleza utilizando nombres de pigmentos. Por ejemplo, tanto Juan Ramón, que fue pintor, como Pío Baroja, que no me consta que pintaron, que dibujaban a su familia, hablan, por ejemplo, del azul de Prusia, ¿no? No dicen es un azul intenso, claro, tal, sino que se refieren estrictamente, por ejemplo, al azul de Prusia, que es un nombre comercial. Él hablaba de la marca Winsor & Newton, hacía pedidos a Londres, a París, hacía pedidos de pintura que aparecen también en las cartas, ¿no? que se muestran en las vitrinas, y con esa pintura, con ese repertorio, es con el que él consigue todos esos matices, ¿no? del agua, ¿no? Que, como vamos a observar, pues no es un agua constantemente azul, ¿no? Sino que es un agua que se modifica según las diferentes horas del día, o se modifica según pues, el plancton, el fitoplancton, cómo esté revuelto el mar, son una serie de condiciones, o la cercanía, por ejemplo, la profundidad que tiene, no es lo mismo cuando él pinta en Javia, donde hace una vista muy picada del agua, el agua no tiene mucha profundidad, o las vistas que hace en Valencia, en el que vemos pues, que el agua la mira de una manera mucho más horizontal, ¿no? Y como más distante. Bueno, Sorolla realmente fue un pintor de éxito, tanto dentro como fuera de España. Él tuvo muy claro, desde joven, que él no quería ser un pintor local. Él no quería ponerse fronteras. Tenía muy claro que quería formar parte de la escena internacional, enterarse de lo que se estaba pintando por el mundo, y realmente se empapa de todo lo que ve. Él tuvo éxito en España, ganó numerosos premios en los salones, pero sobre todo, digamos, lo que supuso su gran consagración fue precisamente en París, particularmente primero cuando el Estado francés le compró el cuadro La Vuelta de la Pesca para ponerlo en el Museo de Luxemburgo, entonces que era el Museo de Arte Moderno de París. Eso ya sí que es, digamos, una primera salida al extranjero importante, ¿no? Y luego ya en 1900 le dan el Gran Premio de la Exposición Universal, compartido precisamente también junto con otros de los pintores que él más admiraba. Es decir, que él ya en 1900 él se pone en la altura en que él quería estar. Y las exposiciones en los Estados Unidos, sobre todo la que se hizo en la Spanish Society en Nueva York en 1909, tuvo un éxito del público verdaderamente arrollador. Es decir, uno mira las cifras de visitantes en los días en que estuvo la exposición montada y no entiende cómo pudieron caber. Sorolla fue uno de esos casos que, bueno, alegra ver
gran pintor tiene éxito en vida y no hay que esperar a después de su muerte para que lo disfruten otros, ¿no? En este caso Sorolla fue un pintor de mucho éxito y muy reconocido internacionalmente. Sorolla verdaderamente tiene unas cotizaciones espectaculares en el mercado, pero todos los pintores de esa época, que han estado un poquito, digamos, en el olvido, ahora mismo están conociendo un nuevo auge verdaderamente espectacular, están siendo apreciadísimos. Y Sorolla verdaderamente hoy día nadie duda de su extraordinario valor artístico y de la importancia de su legado. Sorolla es un pintor para los propios pintores lo dicen, ¿no? Que es un pintor para pintores, o sea, es un pintor donde los pintores, digamos, reconocen un lenguaje que a ellos les habla de lo que es propiamente